Buenos días, compañeros. A mi equipo le tocó exponer sobre la psicología en el área social. Está conformado por Eric Padilla, Janet Hernández, Jimena Montiel y Mari Carmen Escamilla, que soy yo. Yo les voy a hablar sobre qué es la psicología social. La psicología social es el estudio de la conducta y el funcionamiento mental de un individuo como consecuencia de su entorno. Esto nos quiere decir que es cómo nos comportamos, pensamos, sentimos, cómo reaccionamos ante diferentes problemas y qué soluciones les damos. Algunas características de este son el pensamiento no racional. Este nos habla de que nuestra mente trabaja de dos maneras diferentes, consciente e inconsciente. En estas formas automáticas de trabajo mental son las que realizan la mayoría de los trabajos cotidianos, tales como el vestirnos, comer, peinarnos, dormir. Otra de las características es características personales. En esta, las personas estamos constantemente creando realidades en base a nuestros estímulos que recibimos. Estos estímulos moldean nuestra forma de sentir, pensar, interactuar con los demás, como por ejemplo, cuando una persona pide matrimonio. En este aspecto, nosotros empezamos a pensar en cómo va a ser la boda, de qué color serán las flores, cómo será el vestido, si habrá luna de miel. Empezamos también a pensar en un futuro más lejano, ¿no? Cómo será la vida de pareja, si tendremos hijos, si no tendremos hijos, si el matrimonio durará. Nuestra cabeza empieza a imaginar mil cosas que todavía no están pasando, pero posiblemente puedan pasar. Estamos abriendo un mundo de oportunidades. Otra de las características es la influencia de los demás sobre nosotros. Como parte de un contexto social, la psicología evalúa de qué manera las personas interactuamos e incidimos en este contexto, influenciando la manera de pensar y sentir de otros individuos, como por ejemplo, cuando un amigo nos invita a tomar o a fumar por primera vez. En este aspecto, otra persona trata de decirnos que es bueno, nos va a decir que es bueno, que sabe rico, que te puede ayudar a olvidar algún problema, que te la vas a pasar bien, que gracias a eso vas a tener más amigos. De esta manera somos influenciados. Algunas áreas de estudio de la psicología es la conformidad. Esta nos habla de qué nos lleva a actuar de la misma manera que nuestros amigos o familiares. Otra es un autoconcepto. Esta nos habla de la manera en que nos percibimos nosotros mismos, cómo somos realmente. La clave es que en esta, la visión, quienes somos, estamos muy influenciados por nuestro grupo de amigos, de personas, familiares. Alguna otra es el comportamiento social, porque algunas personas ayudan a desconocidos, aun si nosotros mismos nos ponemos en riesgo. ¿Por qué ayudamos? En esta podemos comprender por qué nos comportamos de determinada manera con otras personas. Es uno de los campos de estudio más importantes de toda la psicología. En otro contexto también tenemos la obediencia. Es una forma de influencia social en la que un individuo actúa en respuesta a una orden que le da a otra persona. Por lo general es de una figura que tenemos como autoridad. Por mi parte sería todo. Los dejo con mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Mi nombre es Eric Padilla. Yo les voy a hablar sobre la psicología jurídica. Debemos recordar que es una rama del área social, una de las tres del área social que nos menciona. Realmente tenemos que empezar a explicar la gran similitud que existe y a la vez la gran diferencia que existe entre estos dos términos, que los vamos a ir separando. ¿Cuáles van a ser esto? Psicología. Debemos entender primero la psicología y a la vez ligado
con el ámbito jurídico. Para empezar, debemos decir que la psicología y el derecho comparten una similitud importante. ¿Cuáles son estas? Que las dos hablan y van a estudiar las ciencias humanas y sociales. Eso va a ser la clave de todo. La clave de todo va a ser esto: ciencias humanas y sociales. La número 2, comparten un objeto de estudio. Eso es de suma importancia y vital. ¿Por qué? Porque es un área de intervención. ¿Cuál? La conducta humana. Realmente la conducta humana, junto con el ámbito jurídico, va a ser esencial para que de ahí vayamos entendiendo estos términos. ¿Por qué? Porque cuando los aplicamos de forma separada, creemos que nada tiene que ver. Pero cuando los unimos, realmente es un tema muy importante, porque como les había comentado, van a estudiar la conducta humana. Bien, la psicología como tal va a ayudar como método organizacional y a la resolución de conflictos. ¿Para qué? Ahí es cuando ya entra el ámbito jurídico. Entra como resolución de conflictos. ¿Para qué? Para generar las leyes. Es importante esto porque los legisladores y todos aquellos que se dedican a realizar las leyes, a formularlas, a aprobarlas y demás, primero tienen que irse al ámbito social en el cual va a estar dictado por la psicología del ser humano. Es importantísimo porque los legisladores y demás no van a decir, haz una ley por esto y por esto. No, deben de irse atrás y ver qué es lo que está sucediendo en el ámbito social. Es importantísimo checar eso. Los legisladores deben estar muy, muy, muy enfocados en esta parte, en la organización social. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? ¿Cuáles delitos, conflictos y demás pueden existir en estos días? Bien, sigamos. Diferencias. Claro que debe haber diferencias, como se les comenté, van a ir muy relacionados, pero también tiene diferencias. Enfoques diferentes. El primero, el derecho. Vamos a empezar con el derecho. Debe ser normas. El debe ser. Es importante, porque las normas ya están. Recordemos que si nos vamos al ámbito jurídico, las normas que actualmente se ven, se convierten y pueden llegar a ser leyes formuladas y publicadas. Bien, la psicología, el ser, conductas, lo que les había dicho, conductas, cómo el ser humano se va a comportar en la sociedad. Eso es fundamental, como se los he venido comentando. Pero bien, tenemos la diferencia, pero lo principal de estas dos, o la diferencia principal que encontramos, es el sentido significativo que se le da a cada uno. Eso realmente es la gran diferencia. ¿Cómo lo ve el derecho y cómo lo ve la psicología? ¿Y cómo se le va a dar ese enfoque? Bien, continuamos con la segunda. Psicología jurídica. Bien. Cuando hablamos de la psicología jurídica, vamos a hablar que es el área de investigación y trabajo psicológico, ¿sí? Cuyo objeto de estudio son las conductas, como lo hemos venido englobando, ¿de quiénes? De los autores jurídicos. Realmente va a comprender el estudio y la evaluación, explicación de aquellos aspectos psicológicos. Eso, ahí está la clave. Psicológicos del comportamiento, implicados en un comportamiento legal. Ya ahora va a ser el comportamiento, pero ahora legal. ¿Cuál? En el que ahora sí ya va a haber una sanción, pero legal. Como lo habíamos comentado en la anterior, la psicología solamente va a ver las conductas. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pero cuando lo combinamos con el derecho, ahora van a ser las conductas que deben ser realmente. Y ahora, si haces una conducta buena, o si tienes una conducta buena o mala, pero realmente si lo vemos en la forma negativa, va a haber sanciones.
Va a haber sanciones que el derecho ya se encargó de estudiarlas más, de estudiarlas a profundidad. Ahora bien, podemos concluir realmente que la psicología jurídica va a trabajar muy apegado a todo el estudio de aquel sujeto, de aquella persona, para que realmente pueda tener un comportamiento bueno y pueda estar integrado en la sociedad. Realmente es así como la psicología jurídica nos va a ayudar bastante, y ya vimos que lo separamos y tienen diferencias, al unirlo tiene una causa y efecto, y bueno, realmente al englobar todo podemos concluir en eso, en que van a tener que estar trabajando siempre estas ramas, estas áreas, para el bien común, para que los seres humanos podamos tener un desarrollo correcto para poder convivir con toda la sociedad. Eso es todo. Gracias. Hola compañeros, mi nombre es Jimena Montiel y yo les voy a hablar sobre la psicología forense, que como bien dice Eric, es una rama que deriva de la psicología social, aunque en realidad la psicología forense es producida entre la relación del derecho y la psicología. Esta se encarga de la evaluación de la criminalidad del individuo, además de que dota al proceso judicial de principios y técnicas que lo ayudan a dar una valoración más objetiva de la conducta humana. Esto hace que las sentencias sean acordes a las demandas del imputado. El psicólogo forense tiene un trabajo clínico que emite un diagnóstico de la salud mental de la persona posiblemente implicada en un acto delictivo. La psicología forense se subdivide a su vez en dos para su estudio, que es forense clínica, la cual se encarga de medir el daño en la víctima, el estado mental del agresor, el por qué realiza las acciones y además mide la capacidad del testigo para declarar. Bueno, compañeros, para concluir con nuestra presentación de psicología social, voy a dar el término de psicología criminológica. La psicología criminológica trata de averiguar o de conocer qué es lo que motivó a un sujeto a delinquir. También trata de averiguar qué es lo que significa esa conducta para él y por qué el riesgo de tener un castigo o de que lo puedan meter a la cárcel no lo hace parar para no cometer ese delito. La psicología criminológica consiste en hacer un análisis completo del criminal, tomando en cuenta su hábitat. Con hábitat me refiero a que va a ser un estudio completo sobre su cultura, su educación, sus enseñanzas, su organización social y también su religión, entre otras cuestiones. Otro objetivo principal de la psicología criminológica es prevenir el delito. Por eso también se han desarrollado distintos departamentos de prevención del delito. También se han desarrollado programas en centros penitenciarios sobre la rehabilitación del criminal, que consiste en dos pasos, el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico es la investigación del criminal, o sea, busca su mentalidad, todos los aspectos mentales del criminal. Y el diagnóstico se divide en tres partes, lo que es el diagnóstico individual, que solo investiga las conductas de una sola persona, el grupal, que investiga las conductas de cierto grupo de personas, y el institucional, que investiga la mentalidad de todo el centro penitenciario, se podría decir. El tratamiento intenta modificar o calmar un poco la agresividad de esta persona, tratando de hacer que cambie un poco su conducta y su relación con las otras personas. Para poder definir y resumir todo lo que les acabo de explicar, la psicología criminal es una disciplina social que investiga la naturaleza del crimen, sus raíces y su motivación. Su objetivo principal es averiguar, descubrir y prevenir. Es aplicada en estudios criminológicos, en análisis del crimen, en análisis de la víctima y del victimario.